Hola, profe. Hola a todos, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que corresponde a la tabla periódica y también a las propiedades periódicas. Esto está directamente ligado a lo que es la configuración electrónica que ya estuvimos viendo en la clase pasada. A medida que se vayan integrando más personas, nos vamos a ir aceptando dentro de la presentación. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar. Bueno, lo que ustedes pueden ver en este momento en la diapositiva corresponde a la tabla periódica actual. La tabla periódica, así como nosotros la conocemos y la que utilizamos el día de hoy, es un aporte principalmente realizado por Werner y Panner, ya que fueron los que la diseñaron y la ordenaron. Anterior a este intento de ordenar los elementos químicos, también existían otras personas, por ejemplo, el caso de Mendeleev, que fue el primero en ordenar los elementos químicos de acuerdo, ¿cierto?, a las propiedades que estos presentaban. En el caso de Mendeleev, él lo ordenó mediante la masa atómica que presentaban estos elementos químicos. Ahora, en la actualidad, como ustedes pueden ver, los elementos al interior de la tabla periódica están ordenados en base a su número atómico, ¿ya? Es decir, estos elementos químicos están ordenados en base a la tabla periódica, ya a la cantidad de protones que estos tienen. Por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno, cuyo número atómico es 1, por lo tanto tiene un protón y es el primer elemento de la tabla periódica. Después pasamos al helio, que tiene 2 protones, su número atómico es 2. Después seguimos con el litio, 3, berilio 4, ¿cierto? Boro 5, y así sucesivamente cada uno de los elementos químicos están ordenados entonces de acuerdo a su Z, ¿ya? Número atómico. Otra cosa que nosotros podemos ver de la tabla periódica es que si ustedes se fijan, vamos a tener el número atómico, esto se los comenté creo que en la primera clase, el número atómico siempre es un número entero, ¿ya? Porque representa la cantidad de protones, mientras que el número másico, o la masa atómica, ¿verdad?, va a estar representada mediante un decimal. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre, pues si ustedes se dan cuenta, la masa tiende a ser casi el doble que el número atómico. Y esto se debe a que el número másico, recordemos, involucra la suma de protones y neutrones, ¿ya? Que tienen una masa bastante similar. Otra cosa que nosotros podemos distinguir de la tabla periódica es que está ordenada por filas, ¿ya? Las filas son las que están de forma horizontal y además por columnas, ¿ok? Las columnas son las verticales. ¿Y a qué se debe este ordenamiento? Vamos a hablar en primer lugar de los grupos o columnas, ¿ya? Estas columnas, que en total tenemos 18, que va de la numeración 1 a la 18, reciben el nombre de grupos, ¿ya? Y cada uno de estos grupos tiene en común su configuración electrónica más externa, es decir, la configuración electrónica de las capas de valencia o de los electrones de valencia. Por ejemplo, este grupo que está acá, que va desde el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, es el grupo 1 de la tabla periódica y recibe el nombre de metales alcalinos, ¿ya? En el caso del hidrógeno, el hidrógeno, si bien se pone dentro del grupo 1, no comparte las características ni las propiedades de este grupo dentro de la tabla periódica. De hecho, el hidrógeno es un no metal, por lo tanto, en realidad, él tiene más similitudes con los elementos de este sector, ¿bien? Pero como su número atómico es 1, es que lo ponemos en esta posición, ¿ya? Ok, entonces, todos los elementos del grupo 1, es decir, desde el litio hasta el francio,
su configuración electrónica termina en S1, ¿ok? Después, si nosotros pasamos a los elementos del grupo 2, recuerden, grupo es la columna, desde el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, nos vamos a dar cuenta, si realizamos la configuración electrónica de estos elementos, que la configuración electrónica de todos ellos va a terminar en un S2. Ok, les comparto inmediatamente la contraseña de la reunión, ¿ya? O si alguien... Estaba en mi casa. Recuerden que para ingresar en la reunión que aparece como clase 5, quizá entró a la clase anterior, ¿ya? Y la contraseña es 218360. Ya. Ahí para la niña que no se puede conectar. Ok. Bueno, siguiendo entonces con lo que les estaba comentando, estos grupos tienen en común la cantidad de electrones de valencia, ¿ok? Entonces, todos los elementos del grupo 2 terminan su configuración electrónica en S2, ¿bien? Ahora, si se fijan, este ordenamiento o esta numeración de los grupos está con números correlativos. Es decir, vamos del grupo 1, que es el que está más a la izquierda, el grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente, hasta llegar al grupo 18, que es el último de la derecha. ¿Bien? En el caso de las filas, ¿cierto? Que serían los periodos, este sería nuestro periodo 1, el periodo 1 solamente tiene al hidrógeno y al helio, el periodo 2, ¿cierto? Que tiene al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, ¿ya? Y así sucesivamente vamos bajando en los distintos periodos. Estos periodos, así como los grupos, ¿cierto? Están ordenados en base a los electrones de valencia, estos periodos nos indican los niveles de energía en los cuales se encuentran dichos electrones de valencia, ¿ya? Esto quiere decir, entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos este elemento, ¿cierto? Que es el litio, su configuración electrónica va a terminar en 2S1, ¿bien? Si vemos el sodio, ¿ya? Como está en el periodo 3 y en el grupo 1, su configuración electrónica va a terminar en 3S1. En el caso del potasio, 4S1. En el caso del rubidio, 5S1. Cesio, 6S1. Francio, 6S1. Si tomamos otro grupo, por ejemplo, cualquier elemento del grupo 2, el calcio, por ejemplo, su configuración, como está en el periodo 4, va a terminar, y en el grupo 2, su configuración va a terminar en 4S2, ¿ya? Los elementos del grupo 13, antiguamente conocido como grupo 3A, su configuración termina con 3 electrones de valencia. Todo este grupo, el grupo 13. El grupo 14, su configuración termina con 4 electrones de valencia. El grupo 15 con 5, 16 con 6, 17 con 7 y 18 con 8 electrones de valencia, que es justamente el grupo de los gases nobles. En el caso de los metales de transición, su configuración electrónica, que es este grupo de acá, su configuración electrónica va a terminar con un nivel de incompleto NS2, ¿ya? Todos los elementos que están en esta parte, entre el grupo 3 y el grupo 12, o en esta depresión, si ustedes lo quieren ver así de la tabla periódica, reciben el nombre de metales de transición. Y estos se caracterizan porque su configuración es D y S. Por ejemplo, 3D4S2, ¿ya? Que es la configuración de alguno de estos elementos. Y los elementos que están acá, como aparte de la tabla periódica, reciben el nombre de metales de transición interna. Estos metales de transición interna en realidad están sacados de acá, del periodo 6 y del periodo 7, y dadas sus propiedades químicas, es que se ponen fuera, ¿cierto?, de esta tabla. Y además,
también para mantener la armonía de la tabla periódica que ustedes pueden ver acá. Este grupo de elementos, que son los metales de transición interna, reciben también el nombre de grupo F de la tabla periódica porque su configuración electrónica va a tener electrones en orbitales del tipo F. Si nosotros vemos este esquema que está acá a la izquierda, que es este pequeñito, se van a dar cuenta que este bloque de acá, que sería el grupo 1 y 2, reciben el nombre también de bloque S de la tabla periódica, porque las configuraciones electrónicas de estos elementos va a terminar en orbitales del tipo S. El grupo de acá, ¿cierto? Que serían todos estos elementos entre el grupo 13 y el grupo 18, reciben el nombre también de bloque P de la tabla periódica, porque las configuraciones electrónicas van a terminar en un orbital del tipo P. Finalmente, el bloque D y el bloque F. Y todo esto, ¿cierto? Gracias a la cantidad de electrones que presentan cada uno de estos átomos. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista común, los distintos grupos de la tabla periódica también tienen sus propios nombres. Por dar algunos ejemplos, yo ya les mencioné que el primer grupo de acá recibe el nombre de metales alcalinos. El grupo 2 recibe el nombre de metales alcalino-térreos. El grupo 13, que son los elementos representativos, ¿cierto? Que serían el grupo 1, 2 y después del grupo 13 al 18, ellos tienen nombres propios, nombres característicos como grupo. El grupo 13, como el primer elemento químico que compone la serie es el boro, recibe el nombre de los boroidios. ¿Ya? El grupo 14, cuyo primer elemento químico es el carbono, va a recibir el nombre del grupo de los carbonoidios. En el caso del grupo 15 o grupo 5A, como el primer elemento es el nitrógeno, nitrógenoidios. En el caso del grupo 16, que es el grupo del oxígeno, reciben el nombre de anfígenos. ¿Ya? El grupo 17 o grupo 7A recibe el nombre de halógenos. Todos estos de acá son halógenos. Y por último, el grupo 18, que es este grupo, recibe el nombre de gases nobles. ¿Bien? Que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que se llaman justamente gases nobles porque tienen configuración electrónica completa, su última capa de valencia está completa. Todos ellos, a excepción del helio, tienen 8 electrones de valencia y por lo tanto son estables. Esos son los grupos más característicos. Los grupos del 3 al 12 no tienen un nombre característico, ya cada uno de ellos no tiene su propio nombre, pero en conjunto se llaman metales de transición y metales de transición interna, los que están como afuera de esta clasificación en la tabla periódica. ¿Ya? Eso es lo más importante de la tabla periódica. Ahora, si ustedes observan sus tablas que pueden tener en la casa, se van a dar cuenta también de que hay otras clasificaciones, como por ejemplo metales, no metales y metaloides. ¿Bien? Bueno, la mayoría de los elementos químicos en la tabla periódica son de tipo metálico. Nosotros vamos a identificar o vamos a suponer que cualquier elemento químico que tenga menos de 4 electrones de valencia, lo vamos a clasificar como un metal. Y todos aquellos que tengan más de 4 electrones de valencia, los vamos a clasificar como un no metal. De hecho, si ustedes se fijan, en la tabla periódica, los elementos de tipo no metales son bastante poquitos, son solamente este grupito que ustedes pueden ver acá en morado. Son los únicos que son siempre 100% no metales. Y al lado de ellos, como en esta especie de escalerita, nosotros de color verde, en este caso la diapositiva, vamos a encontrar los metaloides, que estos tienen un comportamiento, dependiendo su comportamiento químico, de metal o no metal, va a depender de con quién se enlace. Por último, ¿cierto? Los halógenos también son no metales, ¿ya? Pero es un grupo que se utiliza, tiene su propio nombre por todas las propiedades que presenta, y los gases nobles que, como ya dijimos, son la excepción, son elementos altamente estables. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno es un no metal también, ¿ya? A pesar, repito, que se ubica acá en la tabla periódica, esta ubicación en esta posición es solamente por un tema de orden del número atómico, pero el hidrógeno en realidad debiera estar acá, ya como cerquita entre el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, ya en esta zona, porque sus propiedades son más bien de no metal que de metal. Bien. Ahora, el hecho de que los elementos químicos, por ejemplo, de un mismo grupo, tengan la misma configuración final de sus electrones de valencia,
o tengan la misma cantidad de electrones de valencia, eso hace que sus propiedades químicas y en algunos casos también físicas se repitan. Por ejemplo, las propiedades del carbono y del silicio son bastante similares. Por eso muchas veces en el espacio, por ejemplo, se busca vida a base de silicio, por ejemplo, en lugar de carbono, porque el silicio en teoría tiene las mismas propiedades que el carbono, por estar en un mismo grupo. Lo mismo sucede acá con los metales alcalinos, ya sea el litio o el sodio, van a reaccionar, o el potasio, o el rubio, o el cesio, van a reaccionar de manera muy similar y van a tener propiedades químicas muy parecidas debido a que la cantidad de electrones de valencia es exactamente la misma. Por lo tanto, esta tabla se llama justamente tabla periódica porque se repiten ciertas propiedades de los elementos químicos con cierta reacción. El helio no es un metal de transición interna. El helio está acá, ya en el grupo 18, y es un gas noble. Es el único gas noble que tiene 2 electrones de valencia. Ya es como la excepción dentro de los gases nobles, pero él comparte las propiedades con todos los elementos de este grupo. Sale con otro color. No, está bien. El helio es un gas noble y comparte las propiedades de gas noble. ¿Cuál es la diferencia entre un metaloide y un no metal? La diferencia es que los no metales siempre van a actuar como no metales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando están formando un compuesto químico, si lo vemos desde el punto de vista de la electronegatividad, por ejemplo, los no metales tienen la característica de que siempre captan electrones con facilidad. Ya por lo tanto forman aniones. ¿Bien? Y todo este grupo de acá, que son no metales 100%, el 100% de las veces va a ocurrir eso. ¿Ya? Es muy, 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 muy difícil que un no metal, por ejemplo, pierda un electrón. ¿Ya? En el caso, a diferencia de los metaloides, que son este grupito de acá, estos metaloides, en algunos casos, pueden actuar como un metal. ¿Ya? O sea, pueden adquirir, por ejemplo, una carga positiva. Y no es tan difícil como hacerlo con un no metal. Esa es la diferencia. Que estos se van a comportar dependiendo de con quién estén enlazados. ¿Ya? Mientras que los no metales puros, por así decirlo, no transan sus propiedades químicas. Ya siempre van a ser fijas y estables. ¿Bien? Ahora, dentro de la tabla periódica, nosotros vamos a encontrar que los distintos elementos químicos poseen ciertas propiedades periódicas. ¿Cuáles son estas propiedades periódicas? En el caso de los halógenos tienen 7 electrones de valencia, ¿ya? Por lo tanto, solamente les falta un electrón para poder alcanzar la estabilidad, y este grupo, ahora que los vamos a ir viendo sus propiedades, nos vamos a dar cuenta de que pueden formar principalmente aniones, ¿ya? Con carga negativa. Está dentro de las características de los halógenos, además de formar en su mayoría compuestos de tipo iónico. ¿Bien? Veamos entonces, la primera propiedad periódica que nosotros vamos a estudiar corresponde, sí, ¿ya? Que es el radio atómico. En el caso del radio atómico, nosotros vamos a definirlo como todos los radios, ¿ya? Si ustedes recuerdan de sus clases de matemática, de geometría, el radio va a corresponder a la distancia, ¿cierto? Que si nosotros tomamos una circunferencia, esta es una circunferencia, matemáticamente hablando, el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta un punto que queda acá, justamente en el arco, ¿ya? Entonces, cualquier punto que va desde el centro hacia el borde de esta circunferencia, lo vamos a considerar como un radio. En el caso de química, este radio atómico no es muy distinto, solamente que para poder calcular el radio, nosotros vamos a considerar 2 átomos iguales, ¿ya? Por ejemplo, este es un átomo de hidrógeno y este es otro átomo de hidrógeno. Vamos a imaginar que los podemos poner de forma adyacente, uno muy juntito del otro, y vamos a trazar una línea que va a ir de núcleo a núcleo, ¿ya?
De núcleo a núcleo, nosotros tendríamos el diámetro del átomo. Y si nosotros consideramos la mitad, ¿cierto?, de ese diámetro, estaríamos en presencia del radio atómico, ¿ya? Pero en términos gráficos, este radio atómico es muy similar al radio que ustedes pudieron estudiar en matemáticas. La distancia, entonces, o también lo pueden definir como la distancia desde el núcleo hasta el electrón más lejano de este átomo. Por lo tanto, un átomo que tiene un electrón va a tener un radio más pequeño que un átomo que tiene más electrones, porque al ir agregando electrones en sus capas de valencia, nosotros nos vamos a ir alejando del núcleo, por lo tanto el radio atómico va a ir disminuyendo. Ahora el radio también es proporcional al tamaño del átomo. Un átomo pequeño, ¿cierto?, tiene un radio pequeño, y un átomo grande, un átomo con 100 electrones, va a tener un tamaño mayor, ¿ya? Y un volumen mayor. Esta es una propiedad de tamaño principalmente. Ahora, ¿cómo va variando este radio atómico en la tabla periódica? En la tabla periódica, las propiedades periódicas en general, nosotros las vamos a clasificar o vamos a ver si se aumentan o disminuyen en un grupo. Recuerden que los grupos son las columnas, y también vamos a ver si aumenta o disminuye en un periodo. ¿Y cuáles son los periodos? Son las columnas, las filas, perdón, ¿ya? Ahora, dentro, ¿cierto?, de la tabla periódica, nosotros podemos encontrar que el radio atómico va a aumentar a medida que aumenta el número atómico del grupo. Es decir, a medida que nosotros vamos bajando, vamos descendiendo en la tabla periódica, nosotros vamos a poder ver que el radio va aumentando, ¿ya? Por ejemplo, acá están los radios atómicos de los elementos del grupo 1. Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Si ustedes se dan cuenta, el litio, que es el primero, ¿cierto?, el que va después del hidrógeno en ese grupo, el litio tiene un radio de 2.05, ¿bien? Y si lo comparamos con el cesio, que está mucho más abajo acá en la tabla periódica, tiene un radio de 3,34. Por lo tanto, en un grupo, el radio atómico aumenta hacia abajo, ¿ya? Va a suceder para todos los grupos, para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 18, para el grupo 13. Cada uno de los grupos que ustedes analizan van a ir viendo ese fenómeno. ¿Bien? ¿Y por qué se va dando eso? Eso se va dando porque va aumentando, ¿cierto?, una capa completa de electrones en relación al átomo del elemento anterior, ¿ya? En el caso del litio, tiene el sodio, ¿cierto? El litio tiene solamente 3 electrones, mientras que el sodio tiene 12, si no me equivoco. A ver, déjenme corroborar si está bien el número atómico. Sí, 11, ¿ya? Por lo tanto, toda esa cantidad de electrones extra permiten entonces que la distancia entre el núcleo y el electrón más lejano aumente, creando, ¿cierto?, un mayor radio atómico. ¿Bien? En el caso de los periodos, recuerden, los periodos son los que están de forma horizontal. En el caso de los periodos ocurre exactamente lo contrario. Y vamos a encontrar que a medida, ¿cierto?, que nos desplazamos hacia la derecha, el radio atómico va a disminuir. Acá tenemos un periodo, que es el periodo 2 de la tabla periódica, que tiene litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. El litio, que es el que está más a la izquierda, tiene un radio de 2.05, mientras que el neón, ¿cierto?, que está más lejos, es un gas noble más a la derecha, tiene un radio de 0.51. Por lo tanto, en un periodo vamos a encontrar que el radio atómico disminuye hacia la derecha, que es lo mismo que decir, que es lo que nos está apuntando acá la flecha, que aumenta hacia la izquierda. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto se debe principalmente a la carga nuclear efectiva que presenta cada átomo, porque los protones que hay al interior de un átomo va a generar atracción hacia estos electrones. Y en un periodo podemos observar que esa atracción es mayor, de tal forma que va acercando con más fuerza y con más intensidad los electrones al núcleo, ¿ya? Yo encuentro mayor carga nuclear en un periodo que en un grupo. Por eso, a medida que aumenta el número atómico en un periodo, disminuye su radio atómico. ¿Y qué pasa con el radio iónico?
nosotros sabemos que los átomos no solamente los encontramos con carga neutra, sino también sabemos que los átomos los podemos encontrar con carga positiva, es decir, formando cationes, como también los podemos encontrar con carga negativa, formando aniones, ¿ya? Cuando se forma un catión es porque un elemento perdió un electrón. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la definición que dimos de radio atómico, que es la distancia desde el núcleo al electrón más lejano, nos vamos a dar cuenta que si pierde un electrón, esta distancia disminuye. Por lo tanto, el radio en sí va a disminuir. Y acá ustedes lo pueden ver. Este es un átomo de litio neutro, cuyo radio atómico es de 1.23 Armstrong, mientras que acá yo tengo un catión litio, que perdió un electrón, y vemos que su radio es de 0.68. Y efectivamente así es. Cada vez que un elemento químico que originalmente está en estado neutro pierde un electrón, su radio va a ir disminuyendo. Si el mismo elemento pierde 2 electrones, su radio va a disminuir aún más. Y si pierde 3, 4, 5 y así sucesivamente, va a ir disminuyendo aún más su radio. ¿Ya? ¿Qué sucede en el caso de los aniones? En el caso de los aniones, recordemos que es cuando se gana un electrón. Por lo tanto, la carga del átomo va a ser negativa. Acá tenemos el elemento flúor, un átomo de flúor con carga neutra, cuyo radio es de 0.64 Armstrong, en comparación a un anión fluoruro que ganó un electrón, ¿cierto? Y vemos que su radio aumenta a 1.36 Armstrong. Por lo tanto, siempre si yo comparo el tamaño de un átomo neutro en relación a su anión, los aniones siempre van a tener mayor radio atómico que su átomo neutro original. ¿Ya? Y si gana 2, si gana 3, si gana 4 o 5 electrones, este radio va a ir aumentando aún más. Ya. Vamos a ver un pequeño ejercicio en el cual nos dice que realicemos la configuración electrónica y determinemos cuál de estos pares, de estos átomos, ¿cierto?, que están en pares, tiene el mayor radio atómico. Entonces, en el ejercicio A, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar quién tiene el mayor radio, si el potasio o el bromo, ¿ya? Esta es una forma de hacerlo a través de la configuración electrónica, pero esto también ustedes lo pueden ver directamente en la tabla periódica. Veámoslo primero con configuración y después lo comparan con su predicción directamente desde la tabla. Realizamos entonces la configuración electrónica del potasio. La configuración electrónica del potasio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Bien? Si contamos los electrones, aquí tenemos 10, 12, 18, 19. La configuración electrónica está lista. Y podemos ver que sus electrones de valencia o su electrón de valencia es 4s1. ¿Bien? Ok. Ahora entonces realizamos la configuración electrónica del bromo, el cual tiene 35 electrones. Si realizamos la configuración, vemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p5. ¿Ya? Si contamos, tenemos los 35 electrones configurados. Y vamos a determinar sus electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los que se ubican en el último nivel. En este caso, el último nivel es el nivel 4. Por lo tanto, 4s2 y 4p5. 5 y 2 son 7 electrones de valencia para el bromuro. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es más grande? Si el potasio o el bromo. Nos fijamos en su electrón de valencia, ¿ya? Ambos elementos se ubican en el periodo 4, ¿ya? Por su nivel de energía. Recuerden que los electrones de valencia también me indican dónde están ordenados o en qué posición de la tabla periódica van dichos elementos. En este caso, ambos están en el periodo 4, pero están en grupos distintos. En el caso del potasio está en el grupo 1, es un metal alcalino. Y en el caso del bromo está en el grupo 7, ¿cierto? 7A o grupo 17, por lo tanto es un halógeno, ¿ya? Y si nosotros vamos acá, voy a volver un poco atrás para que veamos la tabla periódica. Este es el grupo 1, ¿cierto? Y este es el grupo 17. Y estamos en el periodo 4, ¿ya? Estamos aquí. De hecho, aquí está el potasio y aquí está el bromo.
Por lo tanto, si nosotros vemos, dijimos, ¿cierto?, que el radio atómico en un periodo debiera aumentar hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿cuál de los dos tendrá el mayor tamaño? ¿El potasio o el bromo? El potasio, ¿ya? Porque se encuentra más a la izquierda en la tabla periódica, ¿ya? Ahora, veamos lo mismo con el sodio y el rubidio. La configuración del sodio termina en 3S1 y la configuración del rubidio termina en 5S1. ¿Bien? Por lo tanto, el sodio está en el periodo 3, grupo 1, y el rubidio está en el periodo 5, grupo 1. Ambos elementos están en un mismo grupo. El sodio está por encima del rubidio, ¿ya? En la tabla periódica. Si lo quieren ver directo de la tabla periódica, vamos atrás nuevamente y lo ubicamos. Ambos están en el grupo 1, el sodio y el rubidio. ¿Cómo aumenta el radio atómico dentro de un grupo? El radio atómico dentro de un grupo aumenta hacia abajo. Por lo tanto, entre el sodio y el rubidio, el que tiene el mayor radio atómico va a corresponder al rubidio, porque está más abajo. Y el último ejemplo. Si realizamos la configuración electrónica del boro, cuyo número atómico es 5, vemos que su configuración electrónica termina en 2s2, 2p1. Esos son sus electrones de valencia. Por lo tanto, el boro se va a ubicar en el nivel de energía 2 y en el grupo 3A o grupo 13. Y en el caso del nitrógeno, cuya configuración electrónica es esta, 1s2, 2s2, 2p3, vemos que también se ubica en el periodo 2, pero en el grupo 5, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos elementos que están en el mismo periodo, pero en distintos grupos. Busquémoslo en la tabla periódica. Acá está, ¿ya? Si se fijan, tenemos acá el boro y acá tenemos el nitrógeno. ¿Cómo aumenta el radio atómico en un periodo? Vamos a encontrar que en un periodo el radio atómico aumenta hacia la izquierda. Por lo tanto, si yo comparo el boro con el nitrógeno, el que se encuentra más a la izquierda es el boro, ¿ya? Por lo tanto, el boro es el que posee el mayor radio atómico de ese par. ¿Y qué va a pasar con el radio iónico? Recuerden que el radio iónico va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de protones o electrones, de la cantidad de electrones que gane o que pierda un determinado átomo. Acá tenemos 4 átomos, los cuales son isoelectrónicos. ¿Recuerdan ustedes lo que significaba isoelectrónicos? Significa que tienen la misma cantidad de electrones en su núcleo, ¿ya? Por lo tanto, de electrones en su configuración. Por lo tanto, si nosotros realizamos la configuración electrónica para cada uno de estos átomos, nos vamos a fijar que su configuración electrónica es la misma y tienen todos estos elementos 10 electrones en total, ¿ya? Por lo tanto, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6 para todos ellos. Después, ustedes para corroborar en su casa pueden hacer la configuración de cada uno de ellos y se van a dar cuenta que llegamos a lo mismo. Por eso son isoelectrónicos. Ahora, si los ordenamos de menor radio a mayor radio, vamos a llegar a que el que tiene el menor radio va a corresponder al aluminio. ¿Y por qué el aluminio? Se preguntarán ustedes. El aluminio, porque de los átomos que están acá, es el que perdió una mayor cantidad de electrones. Este perdió 3 electrones, ¿ya? Por eso su carga es más 3, lo que lo convierte en el átomo más pequeño de los que están acá. En segundo lugar, tendríamos al magnesio, debido a que el magnesio perdió 2 electrones. Seguiríamos finalmente con el sodio, que perdió un electrón, ya en relación a los átomos que están acá. Y por último, en este caso, el que tiene el radio iónico más grande va a corresponder al flúor, porque este flúor que está acá ganó un electrón en comparación a su elemento en estado neutro, ¿ya? Entre más positivo, entre más electrones pierda un átomo, su radio va a ser menor. Y entre más electrones gane dicho átomo, su radio va a ser mayor.
Hasta el momento, chicos, ¿hay alguna duda? Acá en el foro no veo preguntas. Sí, sí, tengo una duda, profe. Yo, Dígame. ¿puede subir una diapo, por favor? ¿Hacia atrás? Sí. Esa. ¿Ya? Que por ejemplo el periodo yo lo voy a saber por el electrón, o sea, los electrones de valencia, ¿cierto? Sí. Y los Recuerden que en grupos, la clase pasada decíamos que este numerito que está acá, el 4 en este caso, representa el nivel de energía. Los periodos están ordenados en base al nivel de energía. Por lo tanto, nivel de energía y periodo del electrón de valencia es lo mismo. ya. Y em, lo otro sería cómo calcular los grupos. Los grupos. Los grupos se calculan con la cantidad de electrones de valencia que hay. Por ejemplo, acá termina en S1, por lo tanto solamente hay un electrón de valencia. Por lo tanto pertenece al grupo 1. Si yo veo acá, este tiene 7 electrones de valencia. Como tiene 7, va a pertenecer al grupo 7A o grupo 17. ¿Ok? ¿Y por qué no el 7 ¿Y por solo? qué no el 7 propiamente tal? Porque el 7, que es el de los metales de transición, nosotros no lo consideramos dentro de esa clasificación, porque su cantidad de electrones puede ser mayor si nosotros sumamos todos los elementos, todos los electrones que están dentro del orbital. Los metales de transición consideran el subnivel 3DS, ¿ya? Entonces los ejercicios que nosotros vamos a ver siempre van a ser ejercicios que tengan a los elementos representativos, que son los que del grupo 1, 2 y después nos saltamos del 13 al 18. Ah, o Dejando, sea que los metales los claro, descartamos. los metales los vamos a descartar, justamente, ya para los ejercicios. ¿Ya? Gracias. Ok. Y alguien me preguntaba por esto, por el radio iónico. Ya. En el caso del radio iónico, cuando yo quiero determinar qué ion es más grande que el otro, yo me tengo que fijar en la cantidad de electrones que perdió un átomo. ¿Ya? Entre más electrones perdió ese átomo, va a ser más pequeño. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven estos elementos que están acá, si se dan cuenta, el flúor originalmente tiene un número atómico 9, por lo tanto su configuración electrónica debiese terminar en 2p5. Como ganó un electrón, su configuración termina en 2p6. ¿Ya? El sodio debiera tener 11 electrones, pero en este caso perdió un electrón. ¿Ya? Por eso su carga es más 1. Este debiera tener 12 electrones, pero perdió 2. Por eso su carga es más 2. Y este debiera tener 13 electrones, pero perdió 3. Por eso su carga es de más 3. Por lo tanto, yo ya sé, ¿cierto?, que entre más electrones pierde un átomo es más pequeño. Si este perdió 3, que es el que más perdió de todos los elementos que están acá, por esa razón va a ser el átomo más pequeño. ¿Ya? Y el flúor es el único aquí que ganó un electrón. Por lo tanto, como ganó un electrón, su radio va a ser más grande. Si tengo dos átomos distintos, pero ambos perdieron la misma cantidad de electrones, ¿cómo los ordeno por su número atómico? Sí, efectivamente por su número atómico, ¿ya? Entre más grande sea el núcleo, y si pierde un electrón, va a atraer esos electrones aún con más fuerza. Por lo tanto, va a ser más pequeño, ¿ya? A mayor número atómico, o ahí lo puedes ver directamente desde la propiedad. A ver, por ejemplo, para no enredarlo, si son de un mismo grupo, ¿ya? Voy a volver a la tabla periódica para explicar lo que dice su compañero. Cuando pueda volver. Ya. Voy a usar esta tabla periódica que está más adelante, pero es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de litio y tengo un átomo de sodio, ¿verdad? Ambos pierden un electrón, tanto el litio como el sodio. Pierden exactamente la misma cantidad de electrones. Yo sé, ¿cierto?, que el radio atómico aumenta hacia abajo, por lo tanto, originalmente el sodio era más grande que el litio. Si los dos perdieron un electrón, se va a seguir manteniendo
esa característica de que el sodio más 1 va a ser más grande que el litio más 1. ¿Ya? Si pierden la misma cantidad y pertenecen a un mismo grupo. Y si pertenecen a un mismo periodo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, si el oxígeno ganó acá un electrón y el nitrógeno ganó un electrón, ganaron la misma cantidad y están en un mismo periodo, de todas formas el oxígeno sigue siendo más grande que el nitrógeno. Por lo tanto, el anión oxígeno va a ser más grande que el anión nitrógeno. ¿Bien? No sé, ¿había otra pregunta por acá o no? Ingrid, ¿qué necesitas que explique lo del radio? ¿Este ejercicio de acá? Sí, profe. Ya. Cuando tú tienes átomos que son... recuerda que los átomos en la tabla periódica siempre están neutros. No tienen carga eléctrica. Tienen la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Ya? El radio, en general, se define como la distancia que existe entre el núcleo y el electrón que está más alejado. Por lo tanto, si tú vas perdiendo electrones, ¿ya? Si el átomo va perdiendo electrones, esta distancia se va acortando. Por lo tanto, el radio se va haciendo menor. En cambio, si tú a un átomo neutro le vas agregando electrones, esta distancia se va haciendo mayor. Por lo tanto, entre más electrones gane un átomo, va a ser más grande. Y entre más electrones pierda un átomo, va a ser más pequeño. De los átomos que aparecen acá, estos átomos, el único que ha ganado electrones ha sido el flúor. Por lo tanto, si yo lo comparo con los de acá, este flúor va a ser el más grande, porque ganó electrones, ¿ya? Los tres que están acá, que es el sodio, el magnesio y el aluminio, estos perdieron electrones, por eso tienen carga positiva. Por lo tanto, si yo comparo, el que más perdió fue el aluminio. Por lo tanto, es el más pequeño. Por eso está acá, porque acá está ordenado del más pequeño al más grande. Después el magnesio perdió 2 electrones, por lo tanto lo sigue. El sodio perdió un electrón y finalmente el flúor, que fue el que ganó 5 electrones. Sí, Gracias, profesora. justamente acá alguien está preguntando que esta comparación la puedo hacer porque son isoelectrónicos. Efectivamente, estos 4 elementos que están acá tienen exactamente la misma cantidad de electrones y comparten la misma configuración electrónica. ¿Ya? Eso significa isoelectrónico. ¿Qué más? Por eso es lo mismo. Sí, ya justamente porque tienen la misma configuración electrónica. ¿Alguna otra consulta antes de avanzar? ¿No? Ya. Ok, entonces ahora, si seguimos con las propiedades periódicas, nosotros vamos a hablar solamente de 5 propiedades periódicas. La primera es el radio atómico, después vamos a seguir, que es la principal propiedad que está asociada a tamaño. Recuerden que al principio les comenté que puedo relacionar todas estas propiedades de radio a también las propiedades de volumen, ya de tamaño principalmente. Y por otro lado, voy a tener todas las propiedades asociadas a energía. Entre ellas, la primera corresponde a la energía de ionización. Se lo voy a explicar de manera muy simple. Ya vamos a trabajar en base a una definición muy sencilla. Y vamos a definir como energía de ionización a la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo. ¿Ya? Tengo un átomo, el cual está en estado neutro, no tiene carga eléctrica, ¿cierto? En estado gaseoso, en estado basal, o sea, un átomo ideal, un átomo perfecto. Y si a ese átomo yo le aplico una energía, lo que yo voy a lograr es arrebatar un electrón y formar, por lo tanto, un catión. ¿Ya? Esa energía necesaria para arrancar ese electrón es lo que nosotros vamos a denominar energía de ionización. ¿Bien? Así, esa va a ser la definición con la que nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, si nosotros trabajáramos esto como una pequeña ecuación, la energía de ionización que va a formar cationes. Va a formar un catión más un electrón libre. ¿Bien? Ahora, esta energía de ionización es inversamente proporcional
al radio atómico. Y márquenlo por ahí. Por lo tanto, si es inversamente proporcional, eso quiere decir que entre más grande, entre más pequeño sea nuestro átomo, va a ser más difícil arrancarle un electrón. Y entre más grande sea este átomo, ¿ya? Entre más lejos esté su electrón, va a ser más fácil arrancar este electrón. Por lo tanto, en la tabla periódica, nosotros vamos a encontrar que esta energía de ionización va a crecer en sentido contrario al radio atómico. ¿Ya? Si el radio atómico en un grupo aumentaba hacia abajo, la energía de ionización hacia abajo en un grupo va a disminuir. ¿Ya? Y si en un periodo el radio atómico aumentaba a la izquierda, la energía de ionización a la izquierda va a disminuir y va a aumentar hacia la derecha. La energía de ionización no es lo mismo que la electroafinidad, por definición, es parecido. Por definición, cuando nosotros hablamos de electroafinidad, hablamos de también una energía, pero en la energía que se libera, ¿ya? Está al otro lado de la ecuación, es la energía que se libera cuando un átomo neutro acepta un electrón, ¿ya? Por lo tanto, la electroafinidad, lo que forma, si nosotros miramos esta ecuación citada acá, la electroafinidad, lo que forma es un anión más energía. La energía está en los productos. En el caso de la energía de ionización está en los reactantes. Es la energía necesaria, o sea, debo aplicar. En cambio, la electroafinidad es la energía que se libera cuando se forma un anión, ¿ya? Los átomos pueden ingresar electrones a su configuración, ¿ya? De hecho, de esa forma se forman los aniones. Y cuando lo hacen, van a liberar una energía. Y la electroafinidad, nuevamente, vamos a encontrar que también es inversamente proporcional al radio atómico, ¿ya? Por lo tanto, va a aumentar en sentido contrario a lo que aumenta el radio atómico. ¿Bien? Y por último, la última capacidad o la última propiedad periódica que nosotros vamos a estudiar corresponde a la electronegatividad. Y la electronegatividad no es una forma de energía como las otras dos que vimos anteriormente, sino más bien es una capacidad, ¿ya? La capacidad que presentan ciertos átomos o la gran mayoría de los átomos, pero que se va a evaluar siempre y cuando los átomos estén enlazados, cuando estén formando enlaces. La electroafinidad y el potencial o energía de ionización, nosotros lo calculamos para un átomo neutro puro en estado gaseoso. La electronegatividad nosotros solo la logramos apreciar si este átomo está formando un compuesto, ya si está enlazado a otro átomo. Y esta escala o estos valores de electronegatividad pueden tomar valores, ¿cierto? Que van del 0, 0,7, por ejemplo 0,8, que son los metales que tenemos hasta acá, hasta 4. ¿Bien? Y esto está dado en una escala, ¿cierto? Que creó Pauling para definir cuáles eran los elementos más electronegativos. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la electronegatividad guarda directa relación con las dos propiedades de energía mencionadas anteriormente. Por lo tanto, la electronegatividad va a aumentar, ¿cierto?, en un grupo hacia arriba y en un periodo hacia la derecha, que es justamente lo contrario, ¿cierto?, del radio iónico. Por lo tanto, vamos a encontrar que el elemento más electronegativo de todos es el flúor y su valor en la escala de Pauling es de 4.0, ¿ya? Entre más a la derecha y más arriba de la tabla periódica esté un elemento, mayor va a ser su electronegatividad. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que estos elementos que están en esta zona de acá, como el flúor, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro, que son los que están más a la derecha y más arriba, cuando forman un enlace, los electrones que están formando parte de ese enlace se van a sentir más atraídos hacia estos átomos, ¿ya? Y estos átomos de acá, por lo mismo, cuesta mucho arrebatarles un electrón, ¿ok? No forman cationes, principalmente ellos van a formar aniones, ¿ya? Y en resumen, nosotros podemos decir entonces que las propiedades periódicas las vamos a clasificar en dos grupos.
vamos a clasificarlas, ¿cierto?, en todo lo relacionado a tamaño o radio, y ya dijimos que el radio va a aumentar en un grupo, este es el grupo, va a aumentar hacia abajo y hacia la izquierda en un periodo, ¿ya? Mientras que las otras tres propiedades, que son la energía de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad, van a aumentar en sentido contrario. Es decir, en un grupo van a aumentar hacia arriba y en un periodo van a aumentar hacia la derecha. ¿Para qué sirve esto? Esto básicamente nos va a servir identificar estas propiedades periódicas para reconocer qué tipo de enlace está formando un compuesto químico, y también nos va a servir para poder visualizar si ese elemento químico va a ser polar, va a ser apolar, va a ser soluble en agua, no va a ser soluble en agua, ¿ya? Principalmente. Bueno, con respecto a estas propiedades, ya hay una guía de ejercicio en la cual vamos a revisar la próxima semana, yo creo, para darles tiempo para que la resuelvan, y podemos resolver algunas dudas tanto de la energía de ionización como de la electroafinidad. Hasta el momento, con estas definiciones, ¿hay alguna duda? ¿No? Yo no entendí eso. ¿Cuál no entendió? ¿La energía de ionización? Yo sí, no lo entendí. La energía, imagina que tú tienes un átomo cualquiera de la tabla periódica, el que tú quieras. ¿Ya? Y ese átomo, si tú le aplicas una energía, ¿ya?, una energía poderosa, le das un choque, por así decirlo, de energía, existe la probabilidad de que se arranque un electrón. ¿Qué electrón se va a arrancar? Siempre se arrancan los electrones que están más lejos, los de las capas de valencia, ¿ya? Tú arrancas un electrón, por lo tanto vas a dar origen a un catión. Ese átomo que estaba neutro ahora va a formar un átomo con carga +1. La energía que hizo posible esa transformación de un átomo neutro a un catión recibe el nombre de energía de ionización, o también potencial de ionización, ¿ya? Y esta energía no es un valor único para cada átomo, sino que cada átomo necesita una cierta cantidad de energía para poder formar un catión, ¿ya? Y esa energía se llama energía de ionización. Eso es. No sé si queda más claro. Y si tú ves acá en la ecuación, acá esta ecuación en el fondo, A significa átomo neutro, que le estoy entregando una energía para formar un catión más un electrón, ¿ya? Ahora, inversa a la energía de ionización o potencial de ionización, que es lo mismo, yo voy a tener la electroafinidad, que la electroafinidad es la energía que se libera cuando se forma un anión, ¿ya? Es lo contrario, aquí la energía está en los productos y lo que se formó fue un anión con carga negativa. Yo tenía un átomo neutro, este átomo neutro gana un electrón, y cuando gana el electrón, ¡fua!, se libera energía y se forma un anión, ¿ya? Ahora, en términos de hacia dónde aumenta en un grupo o en un periodo, ambas propiedades aumentan en la misma dirección. ¿Qué es lo que sucede también con la última propiedad, que es la electronegatividad? ¿Cambia para cada electrón del átomo? Efectivamente. Si tú tienes un átomo neutro, por ejemplo, no sé, un sodio 0, y si tú le arrancas un electrón a ese sodio, ¿ya?, tú necesitas aplicar, por dar un ejemplo, 5 joules. Si a ese mismo átomo de sodio, que ya es un sodio +1, tú le quieres arrancar otro electrón, tú vas a tener que aplicar una cantidad de energía mayor, por ejemplo, de 10 joules. ¿Por qué? Porque esos electrones cada vez van quedando más cerquita del núcleo, y entre más cercano al núcleo es más difícil ir arrancando electrones porque se sienten más atraídos o hay una mayor carga nuclear efectiva desde el núcleo hacia ese electrón, ¿ya? Ahora, eso siempre y cuando sea el mismo átomo. Si son átomos distintos, por ejemplo, un sodio en comparación a un cloro, ambos elementos van a tener distintos valores de energía de ionización y distintos valores de electroafinidad. ¿Y cuál necesita más energía? Eso va a depender de su posición en la tabla periódica. ¿Y cómo vamos a hacer esa comparación? Exactamente igual como la hicimos
con la comparación del radio, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner nuevamente la diapositiva donde aparece la tabla periódica. Por ejemplo, ¿quién tendrá una mayor energía de ionización o potencial de ionización? ¿El potasio o el calcio? ¿Ya? La energía de ionización en un periodo aumenta hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, el calcio, que está más a la derecha, tiene una mayor energía de ionización. Es decir, necesito más energía para formar un catión de calcio que para formar un catión de potasio, ¿ya? Ahora, si yo comparo, ¿quién tiene una mayor energía de ionización? ¿El rubidio o el circonio? ¿Ya? Están en un mismo periodo. El circonio, por estar más a la derecha, significa que necesito aplicar una mayor energía para formar un catión. O sea, el circonio tiene una mayor energía de ionización. Ahora voy a tomar de un grupo. Por ejemplo, si comparo la energía de ionización entre el nitrógeno y el antimonio, veo que el antimonio está más abajo, ¿ya? Y la energía de ionización en un grupo aumenta hacia arriba. Por lo tanto, el nitrógeno, al estar más arriba que el antimonio, es el que tiene la mayor energía de ionización, ¿ya? En comparación. ¿Cómo calculo la electroafinidad? Exactamente de la misma forma. Entre más a la derecha y más arriba van a ser elementos que tienen una mayor energía. Es justamente lo contrario al radio, ¿ya? Y eso se debe principalmente a la fuerza mediante la cual el núcleo va a ir atrayendo los distintos electrones. En el caso de la electronegatividad, siempre los elementos que se van a encontrar más a la derecha y más arriba son los que tienen la mayor electronegatividad, y el elemento más electronegativo es el flúor. Y esto se va a ver principalmente reflejado cuando veamos enlace químico. Y gracias a esta escala que está acá, es porque existen moléculas que son polares y moléculas que son apolares. ¿Bien? Y aquí hay un resumen de las distintas propiedades para que ustedes puedan ir comparando. ¿Ya? Básicamente, este esquema que está acá es el que ustedes se tienen que aprender para poder después clasificar la energía de los distintos átomos. No sé si alguien más tiene alguna duda. Profesora, ¿Sí? ¿podría repetir la definición de electronegatividad? Ya. La electronegatividad es la capacidad, ¿ya?, que tiene un átomo para atraer los electrones del enlace hacia sí mismo. La diferencia con las otras dos propiedades de energía que vimos anteriormente es que para poder calcular la electronegatividad, ese átomo no está solo, ese átomo está enlazado. Por ejemplo, acá en el diagrama, en los dibujitos, se ve claramente que este es un átomo, que no está formando un compuesto, es solamente un átomo. Mientras que para nosotros poder calcular la electronegatividad, debe haber un enlace covalente, un enlace iónico, o si no, no podemos aplicar la definición. Es la principal diferencia. ¿Ya? Entonces, repito, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones del enlace hacia sí mismo, o sobre sí, ¿ya? Acercarlo hacia su núcleo. Esa es la principal diferencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesora. ¿No? Ya, chiquillos y chiquillas, entonces, los dejo. Voy a subir las dos clases, se las voy a enviar al correo electrónico las grabaciones para que las tengan de la clase anterior y esta que está pendiente, y la presentación la subo también durante el día. Nos vemos mañana a las 10:20 y mañana vamos a comenzar ya a ver un poco de estructura de Luis o de Lewis. ¿Ya? Que estén muy bien, estamos hablando. Nos vemos. Adiós. No, profesora, Chao, profe. Chao. Chao, profe.